En esta presentación abordaremos el tema de simplificación de números enteros, números racionales, mediante la factorización prima. Este tema también se circunscribe dentro de la línea de fundamentos matemáticos. El tema lo abordaremos inicialmente con una serie de antecedentes importantes, después haremos algunos ejercicios relacionados con la simplificación de números enteros mediante su factorización prima, después otros ejemplos relacionados con la simplificación de números racionales mediante su factorización en primos. Cabe mencionar que para aprovechar mejor este video se sugiere tener presente el tema de lo que son los números primos, lo que son los números compuestos, lo que son los criterios de divisibilidad prima, es decir, la división de números compuestos mediante primos. Sin más preámbulo, damos inicio. Cada número primo o número compuesto se puede expresar como la multiplicación de dos o más números menores que él denominados factores, cuyo proceso se conoce como factorización. Cuando el número se expresa como la multiplicación de factores primos, el proceso se denomina factorización prima o factorización completa. Por ejemplo, el 4 es igual a 2 por 2 y se puede expresar en potencia como 2 al cuadrado. El 10 es la multiplicación de 2 por 5. El 12 es la multiplicación de 2 por 6, 3 por 4 o 2 por 2 por 3. Se puede expresar en potencia 2 al cuadrado por 3. 17 es la multiplicación de 1 por 17. 25, 5 por 5, 25 o 5 al cuadrado. 26 es la multiplicación de 2 por 13, 30 es la multiplicación de 3 por 10 o 2 por 15 o 5 por 6 o 2 por 3 por 5, 36 es 4 por 9 o 2 por 18 o 2 por 2 por 3 por 3 o 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, 40 4 por 10, 2 por 2 por 2 por 5, 2 al cubo por 5, 45 se puede expresar como 3 por 15, 3 por 3 por 5 o 3 al cuadrado por 5. La intención de este ejercicio es ver cómo estos números compuestos y números primos pueden ser expresados mediante la multiplicación de dos números menores al número, en donde cada uno de estos números se conoce como factores. Por ejemplo, el 4 es el resultado de la multiplicación de 2 por 2, es decir, 2 es un factor de 4, o 10, que es un número compuesto, y se puede expresar mediante la multiplicación de dos números primos. 2 por 5 es igual a 10. En el caso del 12, es un número compuesto que se puede expresar mediante la multiplicación de 2 por 6, 3 por 4, en donde es la multiplicación de un número primo por uno compuesto, un número primo por uno compuesto, o la multiplicación exclusiva de números primos. Cuando se expresa mediante la multiplicación de puros números primos, se dice que hay una factorización prima o factorización completa. Cuando el número se expresa mediante la multiplicación de un número primo y un número compuesto o números compuestos, se dice que se está factorizando, o también hay una factorización incompleta. En el caso del 17, que es un número primo, los números primos solamente tienen dos factores, el 1 y el número mismo. En este caso no se pueden expresar mediante otra multiplicación y lo que se está haciendo es una factorización. No hay una factorización prima porque el 1 no es un número primo. Esto nos va a ser de gran utilidad para lo que a continuación vamos a realizar, que es una serie de ejercicios en donde, estas ideas pues ya las aplicamos de manera obvia. Vamos a iniciar con la simplificación de números enteros mediante su factorización prima. Cuando hablamos de números enteros, en particular nos estamos refiriendo a números compuestos. Los vamos a simplificar mediante su factorización prima, es decir, los vamos a descomponer en la multiplicación de factores primos. Tenemos al 5544. Este 5544, para iniciar la simplificación, vamos a empezar a dividirlo a través de los números primos. Vamos a empezar con el número primo más pequeño. En este caso tenemos al 2. Este 5544
lo vamos a dividir entre 2. Es divisible entre 2 porque de acuerdo a los criterios de divisibilidad, el número termina en 4, termina en par. Por esa razón, este número es divisible entre 2. Los invito a ver mi tutorial relacionado con los criterios de divisibilidad, donde vemos los criterios de divisibilidad de un número cuando este es divisible por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, que son los primeros números primos. Asimismo, también los invito a ver mi tutorial relacionado con los números primos y números compuestos. Bueno, mencionamos que este 5544 es divisible entre 2 porque termina en 4. Tenemos 2772. Este 2772 también es divisible entre 2. Entonces lo vamos a dividir entre 2, o también se suele decir le sacamos segunda y nos va a dar 1386. Este 1386 también vemos que como termina en 6, termina en número par, también es divisible entre 2. Entonces también lo vamos a dividir entre 2 y nos va a quedar 693. Este número ya no es divisible entre 2 porque termina en 3, ya no cumple el criterio de divisibilidad por 2. Vamos a ver si cumple el criterio de divisibilidad del siguiente número primo, que es el 3. El criterio nos dice que la sumatoria de estos números nos debe de dar un múltiplo de 3. 6 más 9, 15 más 3 nos va a dar 18. 18 es un múltiplo de 3, entonces es un número que va a ser divisible entre 3. 693 entre 3 nos va a dar 231. 231, sumamos los dígitos que lo integran, 3 y 1, 4 más 2 son 6. También este número es divisible entre 3 porque el resultado de la suma de estos números nos va a dar un múltiplo de 3, que en este caso fue 6. Entonces también es múltiplo de 3, por lo tanto lo podemos dividir entre 3. 231 entre 3 nos va a dar 77. Vemos que 77 ya no es divisible entre 3 porque 7 más 7 son 14 y 14 no es múltiplo de 3. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es 5. De acuerdo a los criterios, este 77 no es divisible entre 5. Pasamos al siguiente primo, que es el número 7. Y bueno, sin necesidad de aplicar el criterio, de manera intuitiva, podemos observar que 77 es divisible entre 7. 77 entre 7 nos va a dar 11. 11 no es divisible entre 7. Pasamos al siguiente número primo, que es el 11. Y 11 entre 11 nos va a dar 1. Una vez que llegamos a la unidad, termina la simplificación. Lo que a continuación procede es expresar este 5544 en términos de sus factores primos, mediante los cuales fuimos simplificando este número de 5544. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 2, por 2, por 3, por 3, por 7, por 11, va a ser igual a 5544. Ahora, estos factores tenemos 3, 2, que se puede expresar como 2 al cubo. Tenemos 2, 3, que los podemos expresar como 3 al cuadrado, para finalmente tener la expresión de 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 por 11, que es equivalente a esta primera expresión. Y en eso consiste la simplificación prima o factorización prima de números compuestos, es descomponerlo en la multiplicación de factores primos. Vamos a hacer un segundo ejercicio para reafirmar este tema. Vamos a proceder de la misma manera. Vamos a iniciar dividiéndolo entre el número primo más pequeño. En este caso, como vemos, termina en 6, entonces es divisible entre 2. Lo dividimos entre 2, nos queda 648. También observamos que es divisible entre 2. El 8 es par, por lo tanto también lo dividimos entre 2. Nos va a resultar 324. Este 324 vemos que termina en 4, por lo tanto también es divisible entre 2. Dividimos 324 entre 2, nos queda 162. También este número termina en par, por lo tanto también es divisible entre 2. Nos queda 81. 81 ya no es divisible entre 2. Pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Sumamos los dígitos del número, 8 y 1 son 9. 9 es un primo de 3, por lo tanto 81 es divisible por el número primo 3. Lo dividimos entre
entre 3 y nos va a dar 27. Vemos que 27 también es divisible entre 3 porque 7 más 2 es igual a 9 y 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto dividimos a 27 entre 3, nos va a dar 9. 9 es un múltiplo de 3, nos da 9 entre 3 es igual a 3, 3 entre 3 nos va a dar 1 y hasta ahí termina nuestra simplificación porque ya llegamos a la unidad. Entonces va a ser igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 3, que son los factores mediante los cuales fuimos simplificando el 1296 hasta llegar a la unidad. Este 1296 también lo podemos expresar como 2 a la cuarta y este conjunto de multiplicación de número 3 por 3 por 3 por 3 lo podemos expresar como 3 a la cuarta para reducirlo a 2 a la cuarta por 3 a la cuarta, expresarlo en términos de potencia. Ahora vamos a ver ejercicios relacionados con la simplificación de números racionales mediante su factorización en primos. Recuerden que los números racionales son aquellos que se pueden expresar mediante fracción a entre b, en donde el denominador es distinto de 0. Eso es un número racional. Los invito a ver mi tutorial relacionado con el conjunto de los números reales, donde hablamos sobre este tema de los números racionales. Ahora, para simplificar estas fracciones, vamos a proceder de la misma manera. Cada uno de estos números, tanto el numerador como el denominador, los vamos a simplificar de manera separada. Vamos a iniciar con el numerador. 648 lo dividimos entre 2 porque termina en 8, es divisible entre 2, nos da 324. Vemos que 324 también es divisible entre 2, nos queda 162. 162 es divisible entre 2, nos queda 81. 81 es divisible entre 3 porque 8 más 1 nos da 9. 9 entre 3 pues da 3, es un múltiplo. Dividimos 81 entre 3, nos da 27, lo dividimos entre 3, nos queda 9. También es divisible entre 3, nos queda 3 y el 3 es divisible entre 3, nos queda el 1. Ahora agrupamos este 2 por 2 por 2 es igual a 2 al cubo, 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 3 a la cuarta potencia. Pasamos con el siguiente, 2025. Este número de inicio no es divisible entre 2, no cumple el criterio. Vemos si es divisible entre 3, 5 más 2 nos da 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. Lo dividimos, nos da 675. 675 vemos que también es divisible entre 3 porque 6 más 7 nos da 13, más 5 18, 3 por 6 18, por lo tanto es divisible entre 3, nos da 225. 5 más 2 nos da 9, también es un número que es divisible entre 3, nos queda 75. 7 más 5 nos va a dar 12, también es divisible entre 3, nos queda 25. 25 sumamos, 7 ya no es divisible entre 3. Pasamos al siguiente número primo, que es el 5. 25 es divisible entre 5, es evidente, y 5 es divisible entre 5 y nos queda 1. Entonces agrupamos 3 por 3 por 3 por 3, nos da 3 a la cuarta, 5 por 5, 5 al cuadrado. Entonces esta fracción de 648 entre 2025 la podemos expresar como 2 al cubo por 3 a la cuarta en el numerador entre 3 a la cuarta por 5 al cuadrado. Como ustedes pueden ver, el 648, esta simplificación expresada en términos de potencia, la escribimos en el numerador, y este 2025 expresado por la multiplicación de estos factores y ahora en potencia lo escribimos en el denominador. Aquí vemos que podemos eliminar el 3 a la cuarta del numerador con el 3 a la cuarta del denominador para quedar 2 al cubo entre 5 al cuadrado. En el denominador resolvemos y nos va a quedar 8/25. Esta fracción es una fracción equivalente a 648 2025. Es una fracción más fácil de trabajar y con esto simplificamos a 648 2025. Siguiente ejercicio, 2744 entre 5145.
25. Procedemos de la misma manera. 2744 lo dividimos entre 2, nos queda 1372. También vemos que este 1372 es divisible entre 2, nos queda 686. También es divisible entre 2, nos queda 343. Ya no es divisible entre 2, 364 nos da 10. No es divisible entre 3, tampoco es divisible entre 5. Vemos que este 343 es divisible entre 7, de acuerdo a los criterios, en donde el último dígito 3 se multiplica por 2, es decir, 2 por 3 nos va a dar 6. Ese número se resta al número que forman los dígitos restantes, que es 34, nos va a dar 28, y 28 es múltiplo de 7. Por lo tanto es divisible entre 7, nos queda 49. 49 también es divisible entre 7, 7 por 7 son 49, 7 es divisible entre 7 y finalmente nos queda el 1. Agrupamos 2 por 2 por 2, 2 al cubo, 7 por 7 por 7, 7 al cubo, 5145. Este número no es divisible por 2, vemos si es divisible por 3, es divisible por 3 porque la suma de los dígitos integran este número, nos da 15. 15 es múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Nos queda 1715. 1715 ya no es divisible por 3 porque la sumatoria de sus números nos da 14 y 14 no es múltiplo de 3. Entonces pasamos al siguiente número, que es el 5. Es un número que termina en 5, por lo tanto es divisible entre 5. Nos queda 343. 343, como ya lo habíamos visto, es divisible entre 7. 49 divisible entre 7, 7 entre 7, nos queda 1. Agrupamos, expresamos 2744 entre 5145 como el resultado de la multiplicación de sus factores primos agrupados en potencias. En el numerador nos va a quedar 2 al cubo por 7 al cubo y en el denominador 3 por 5 por 7 al cubo. Aquí también podemos eliminar el 7 al cubo del numerador con el 7 al cubo del denominador, simplificamos y nos van a quedar una fracción equivalente a 2744 5145. Si se dan cuenta, una vez teniendo claro estos criterios de divisibilidad de los números, se va facilitando encontrar el factor que divide al número. Tenemos 468 entre 507, procedemos de igual manera, vamos a simplificar. 468 es divisible entre 2, 234 también es divisible entre 2, 117 ya no es divisible entre 2, pero la suma de sus números me da 9, 9 es divisible entre 3, entonces pasamos al siguiente número, 39. 9 más 3 me da 12, es divisible entre 3, 13, 3 y 1 son 4, 13 es un número primo. Recuerden que los números primos solamente tienen dos divisores, el 1 y el número mismo. Entonces aquí ya no hay más que buscar, 13 va a ser divisible entre 3, entre sí mismo. 3 entre 13 me va a dar 1. Agrupamos 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Pasamos con el 507. Este número de entrada no es divisible entre 2. 5 más 7 me va a dar 12. 12 es divisible entre 3 o múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. Me queda 169. 7 más 9, 16. Ya no es divisible entre 3, tampoco entre 5. Vemos el siguiente número con el que es divisible es el número primo 13. No es divisible ni por 5, ni por 7, ni por 11. Nos pasamos hasta el 13. 169 entre 13 me da 13. 13 entre 13 me va a dar 1. Y terminamos de simplificar el 507. Agrupamos. Ahora 468 entre 507 lo expresamos en términos de potencias. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 13, como aquí lo vemos en el numerador, y en el denominador vamos a tener 3 por 13 al cuadrado. Aquí también podemos simplificar el 3 del denominador con un 3 del numerador, el 13 del numerador con un 13 del denominador, y nos va a quedar 2 al cuadrado por 3 por 13. Resolviendo, operando los números, me va a quedar 12 treceavos. 12 treceavos es una fracción equivalente a 468 entre 507 y hemos simplificado esta fracción. 8820 entre 15750. Esta fracción de inicio vemos que tanto el numerador como el denominador es divisible entre 10. Cabe mencionar que los criterios que estamos presentando únicamente se refieren a los criterios para dividir
entre números primos. Sin embargo, también hay criterios para dividir entre algunos números compuestos, entre ellos el 10 y otros números. Esa parte ahorita en este tutorial no la estamos abordando, nos estamos enfocando exclusivamente a los criterios de divisibilidad de números primos. Pero podemos de inicio simplificar esta fracción así, de esta manera. La simplificamos como 882 por 10 y 1575 por 10. Eliminamos el 10 del numerador con el 10 del denominador y nos queda 882 entre 1575, que es una fracción simplificada y que ahora es más manejable. Para simplificarla mediante su factorización en primos, tenemos el 882 es divisible entre 2, 441 es 9, es divisible entre 3, nos queda 147, 147 también es divisible entre 3, nos queda 49, ya hemos visto que 49 es divisible entre 7, 7 es divisible entre 7, terminamos de simplificar, agrupamos, pasamos con el 1575, no es divisible entre 2, es divisible entre 3, la sumatoria nos da 18, también es divisible entre 3, la sumatoria de los dígitos nos da 12, nos da 175, como 175 ya no es divisible entre 3, pasamos al siguiente número primo que es el 5, 175 entre 5 nos va a dar 35, sigue siendo divisible entre 5, nos da 7, 7 y es un número primo, lo dividimos entre sí mismo, nos da 1. De esta manera hemos simplificado al 1575. Agrupamos y ahora vamos a expresar nuestra fracción en términos de potencias. Nuevamente en el numerador vamos a tener la multiplicación de 2 por 3 al cuadrado por 7 al cuadrado, mientras que en el denominador vamos a tener 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. De igual forma aquí podemos simplificar, podemos eliminar 3 al cuadrado del numerador con 3 al cuadrado del denominador, un 7 del numerador con el 7 del denominador. Simplificamos, eliminamos y nos queda 2 por 7 entre 5 al cuadrado, operamos y nos queda 14/25, una fracción simplificada equivalente a 8820 entre 15750, 47.432 entre 1232. Simplificamos de la misma manera, 47.432 es par, es divisible entre 2, el siguiente número también es par, es divisible entre 2, el último dígito es par, también es divisible entre 2, el 9 ya no es divisible entre 2, verificamos si es divisible entre 3, nos da 25, no es divisible entre 3, entre 5 tampoco, es divisible entre 7, nos queda 847, 847 también es divisible entre 7, nos queda 121, 121 es divisible entre 11, porque 11 por 11 son 121, nos queda 11, 11 es divisible entre 11, 11 entre 11 nos va a dar 1. Agrupamos, pasamos con el denominador, 1232 es divisible entre 2, 616 es divisible entre 2, 308 es divisible entre 2, 154 es divisible entre 2, 77 es divisible entre 7, 11 es divisible entre 11, 11 entre 11 me va a dar 1. Agrupamos y ahora expresamos 47.432 entre 1232, lo expresamos en términos de potencia. Así, en el numerador vamos a tener 2 al cubo por 7 al cuadrado por 11 al cuadrado, mientras que en el denominador vamos a tener 2 a la cuarta por 7 por 11. Aquí también podemos simplificar 2 al cubo con 2 a la cuarta, el 7 del denominador con un 7 del numerador, el 11 del denominador con un 11 del numerador y nos queda 7 por 11 entre 2, lo cual es igual a 77 medios, que es una fracción equivalente más pequeña en relación a 47.432 entre 1232. Siguiente, tenemos 1764 entre 4725, procedemos de la misma manera, 1764 es divisible entre 2, 882 también es divisible entre 2, 441 es divisible entre 3, 147 también es divisible entre 3, 49 es divisible entre 7, 7 es divisible entre 7 y finalmente terminamos de simplificar al llegar a la unidad. Agrupamos el denominador, vemos que 4725 no es divisible entre 2, vemos si es entre 3, es divisible entre 3, 1575 también es divisible entre 3, 525 también es divisible entre 3, 175 ya no es divisible entre 3, pasamos al siguiente número primo, 35 también es divisible entre 5, 7 es divisible
divisible entre 7 y finalmente nos da 1. Agrupamos, ahora expresamos nuestra fracción en términos de potencia. Nos va a quedar en el numerador 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7 al cuadrado entre 3 al cubo por 5 al cuadrado por 7. También podemos simplificar el 3 al cuadrado del numerador con el 3 al cubo del denominador, el 7 al cuadrado del numerador con el 7 del denominador, y nos queda de esta forma. Operamos los números, nos queda 28/75, que es equivalente a 1764 entre 4725. Siguiente, 21.175 entre 12.375. Procedemos de la misma manera. El primer número vemos que no es divisible entre 2, entre 3 tampoco es divisible entre 3, es divisible entre 5 al terminar en 5. El número que sigue también es divisible entre 5, 847 ya no es divisible entre 5, ya es divisible entre 7, 121 es divisible entre 11, porque 11 por 11 son 121, 11 entre 11 me va a dar 1. Agrupamos, pasamos con el numerador, este número, vemos si es divisible entre 3, es divisible entre 3, nos queda 4125, también es divisible entre 3, este número ya no es divisible entre 3, pasamos al siguiente primo que es el 5, nos queda 275, también es divisible entre 5, también entre 5, el 11 ya no es divisible entre 5, tampoco es divisible entre 7, es un número primo, y recuerden, los números primos solo son divisibles entre sí mismos y por el 1, por lo tanto lo dividimos entre sí mismo y nos queda 1, 11 entre 11, 1. Terminamos de simplificar, agrupamos, expresamos nuestra fracción en términos de potencia, simplificamos el 5 al cuadrado con el 5 al cubo y el 11 al cuadrado con el 11 del denominador, nos queda de esta manera 7 por 11 entre 3 al cuadrado por 5, operando nos queda 75/45 como fracción equivalente, simplificada y o factorizada en primos. Siguiente ejemplo, 26.625, no es divisible entre 2, es divisible entre 3, el siguiente número es divisible entre 5, también es divisible entre 5, también entre 5, 71 es divisible entre 71, 71 es un número primo, 71 entre 71 es 1, 71 es un número primo. Para saber si es un número primo, les sugiero que vean mi tutorial relacionado con números primos y compuestos. Mediante la criba de Eratóstenes como herramienta o como técnica para identificar si hay un número primo, al menos en la serie del 1 al 100, nos apoyamos de esa técnica, de esa herramienta para identificarlos. Les invito a ver ese tutorial de números primos. Agrupamos, vamos con el denominador. Este número es divisible por 3, también es divisible por 3, es divisible por 5, también es divisible por 5. 13 es un número primo, solamente es divisible por sí mismo. 3 entre 13 me va a dar 1. Agrupamos, expresamos nuestra fracción en términos de potencias. 3 por 5 al cubo por 71 en el numerador y en el denominador 3 al cuadrado por 5 al cubo por 13. Simplificamos 3 con 3 al cuadrado, 5 al cubo del numerador con 5 al cubo del denominador y finalmente nos va a quedar 71/39 como fracción equivalente. Siguiente ejercicio, 2520 entre 2250. De igual forma, factorizamos multiplicando 252 por 10, eliminamos el 10, de esta manera nos queda 252 entre 225, es divisible entre 2, divisible entre 2, 63 es divisible entre 3, 21 es divisible entre 3, 7 entre 7 nos da 1. Agrupamos, vamos con el denominador, este número es divisible entre 3, 75 es divisible entre 3, 25 es divisible entre 5, 5 entre 5 me va a dar 1. Agrupamos, expresamos nuestra fracción en términos de potencia. En el numerador nos va a quedar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7, mientras que en el denominador nos va a quedar 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Eliminamos 3 al cuadrado, finalmente nos va a quedar 28/25 como fracción equivalente. Una más, 435.211 entre 214.625. Nuestra primera fracción es divisible por 7, o mejor dicho, no es divisible de manera directa ni por el 2, ni por el 3, ni por el 5, sino hasta el 7. El 62.173 tampoco es divisible por 7,
ni por 11, ni por 13, ni por 17, ni por 19, ni los otros números primos, sino hasta el 79. El 79 es un número primo. Nos queda en 787. 787 también es un número primo y solamente es divisible por sí mismo. Entonces 787 entre 787 es igual a 1. Pasamos con el denominador. Esta fracción es divisible por 5, también es divisible por 5, también por 5. 1717 es divisible por 17, nos da 101. 101 es un número primo. 101 entre 101 nos va a dar 1. Agrupamos, expresamos nuestra fracción de acuerdo a los resultados. En el numerador nos va a quedar la multiplicación de 7 por 79 por 787 y en el denominador nos va a quedar 5 al cubo por 17 por 101. Este resultado es una fracción que no podemos reducir, ya está en su mínima expresión. No hay una fracción equivalente menor o más pequeña en relación a la fracción que estamos manejando. Siguiente, procedemos de la misma manera. 37.249 no es divisible por ningún número primo pequeño, sino hasta el número primo 193. Dividimos, nos da 193 y 193 pues es un número primo que solamente se divide a sí mismo. 193 entre 193 nos da 1. Agrupamos, vamos con el denominador. Este número es divisible por 2. Este número es divisible por 3, por 5, es divisible por 17, 43 es un número primo, es divisible por sí mismo, 43 entre 43 nos da 1. Expresamos nuestra fracción en términos de potencia, 193 en el numerador al cuadrado y 2 por 3 por 5 por 17 por 43 en el denominador. Vemos que no hay manera de reducirla, entonces también es una fracción que no tiene fracción equivalente más pequeña o más reducida. Esta fracción ya está expresada en su mínima expresión. Bueno, a manera de conclusión, como vimos en los diferentes ejercicios, es importante tener presente los criterios de divisibilidad para poder encontrar el número primo con el cual se puede dividir una cantidad determinada. En este sentido, nuevamente, los invito a ver mi tutorial relacionado con criterios de divisibilidad prima para tener herramientas que nos permitan resolver o simplificar estos números racionales de una manera más ágil y fluida. Es muy importante porque esta simplificación es el preámbulo para otro tipo de aplicaciones como también el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, también obtener el común denominador de fracciones con denominadores diferentes, entre otras aplicaciones en esta línea de fundamentos matemáticos. Nuevamente los invito a ver mi tutorial relacionado con criterios de divisibilidad y mi tutorial relacionado con números primos y números compuestos. El tema está bastante sencillo. Si les ha gustado el video, obséquianos un like y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de nuestras novedades. Nos vemos en nuestro siguiente video.